Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes el capítulo 24 del libro de Josué. Pero antes de iniciar, quisiera que oráramos, le pidiéramos a Dios que nos ayudara a entender y comprender la gracia y bondad que Él tiene en este capítulo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, alabamos, bendecimos y exaltamos tu nombre. Te damos gracias por la oportunidad de seguir compartiendo de tus hechos prodigiosos y maravillosos, compartirlos con todos los que nos conocen y con todos los que conectan su teléfono para escuchar estas conferencias. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la primera versículo, reunió. ¿Por qué reunió Josué al pueblo y a todos los líderes y a todos los jefes y a los sacerdotes? Por una razón. Había que recordarles a todos ellos, hacer una narrativa de la fidelidad de Dios hasta ese día. Josué los convoca y todos ellos vienen y están no delante de Josué, sino delante de Dios. Cuando usted habla las cosas de Dios, la gente que viene a escuchar de Dios está en la presencia de Dios. Así que ustedes ahora estarán en la presencia de Dios. Y entonces él empieza a hacer una narración histórica de lo que ha sido el pueblo de Israel. Cómo Dios escogió desde Génesis a Abraham, cómo lo tomó de detrás del río Éufrates y lo trajo por toda la tierra de Israel para que conociera lo que Dios había decidido darles como posesión. Ellos no sabían ni siquiera quién era Dios, pero Dios se manifestó a ellos, a él en especial, y él aceptó el compromiso de amar, el compromiso de aceptar y el compromiso de obedecer. Usted y yo estamos también en la misma situación. Amamos, aceptamos y obedecemos a Dios, porque si no, usted lo va a ver en la narración. Todos ellos llegan y Josué les empieza a dar esta narrativa que les estoy comentando, porque era importante. Él sabía que sus días ya no eran muchos, pero él quería entregar esta historia que nadie debía olvidar de ellos ni nosotros, porque al igual que a Abraham lo sacó de los ídolos de Ur de los Caldeos, también a nosotros nos sacó, a la mayoría, de una vida sin Dios, sin fe, sin Dios y sin esperanza, sin un conocimiento de Dios, sino solamente un conocimiento muy superficial. Espiritualmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por lo tanto no teníamos ninguna relación con Dios, y Dios tampoco nos podía llamar a su presencia, porque primero necesitamos conocer a Jesucristo. Bueno, lo conocieron Abraham, y Abraham siguió a Dios en todo el tiempo que lo llevó por toda la tierra de Israel, y además le dio un hijo. Abraham no tenía hijos porque Sara, su esposa, era estéril, pero como dice el capítulo 18 de Génesis, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Qué cosa será imposible para Dios? Dios va a hacer todo lo necesario para irte empujando a mí y a todos para que conozcamos el camino, la verdad y la vida. Y este camino, esta verdad y esta vida se llama Jesucristo. Si usted y yo conocemos a Jesucristo, entonces entraremos en comunión con Dios, porque solo es el único que nos puede liberar. En este caso, Dios llamó a Moisés y a Aarón, pero antes de ello, Dios llevó a Israel de la parte de Canaán a Egipto. ¿Por qué? Porque vino una gran hambre y Dios necesitaba que Israel creciera no solo en edad, sino en número, que fuera un pueblo tan grande que cuando fuera necesario pudiera pelear contra sus enemigos. Y como en este momento no tenían un espíritu de combate ni de guerreros, entonces los egipcios los gobernaron y los
esclavizaron. Usted y yo no sabemos qué cosa es ser esclavo, pero no es dueño de absolutamente nada, ni de sus mañanas, ni de sus tardes, ni de su vida, porque el que es su dueño, él dice qué cosa puede hacer y qué cosa no puedes hacer, qué comer y qué no comer, con quién andar y con quién no andar. Esa es la paga de la vida esclavizada, que en algún momento les hablaremos también. Pero aquí, ya que Dios le dio a Abraham, a Isaac, y a Isaac le dio a Jacob y a Esaú, empezamos a ver ese crecimiento, no solo espiritual, sino también en número. Estando ya en Canaán, vino una gran hambre que Dios envió e hizo que Israel buscara dónde vivir. Por lo pronto, en Egipto había alimentos que no había en ninguna otra parte. ¿Por qué había alimentos en Egipto? Porque Dios había mandado a un hombre, un hijo de Jacob llamado José, para que él preparara esto. ¿Lo sabía? No lo sabía, pero lo que tú puedes ver, y yo también, es una obediencia, no importando las circunstancias, no buscando pretextos, no buscando por qué sí o por qué no. Solo él obedeció a Dios. Bueno, tuvo unos sueños y sus hermanos les cayó muy mal eso. Aparte, sus hermanos eran unos malvados y se comportaban mal con sus vecinos y vecinas. Y vino José y se lo dijo a su padre, y esto les enojó a sus hermanos. ¿A quién le gusta que lo denuncien de las cosas malas que están haciendo? Las buenas quisiéramos que sí, todos las supieran, pero las malas, ¿quién? Bueno, José fue enviado por su padre a llevarle alimento a sus hermanos que andaban en una tierra alejada de donde estaban habitando. Y como no los encontró, empezó a buscarlos, y alguien le dijo: casualidades. No, con Dios no hay casualidades. Dios envió un hombre que le dijo dónde estaban sus hermanos, y él llegó hasta allá, y ya estando en ese lugar, sus hermanos lo vieron, lo golpearon, le quitaron, eso sí, las tortas y todo lo que llevaba de comer, y lo querían matar, pero alguien dijo: no lo matemos, no tiene caso que lo maten. Entonces lo echaron en un pozo que estaba vacío, y ahí, sin poder José salir de ninguna manera, se quedó en esos momentos hasta que sus hermanos terminaron de comer. En eso pasa una caravana de edomitas, árabes, y ellos iban a Egipto a vender sus mercancías. Sus hermanos dijeron: ¿por qué lo vamos a matar? Mejor que lo vendemos y ya no nos hacemos responsables de si muere pronto o muere mucho después. Entonces José se fue, y él vivió una vida de integridad. Cuando llegó y lo compraron, él trabajó en el campo, y viendo su dueño que él era muy hábil, lo mandó entonces a su casa para que él fuera administrador, y estaba sorprendido de cómo José era tan bueno administrando. Y la razón la encuentras en los capítulos 40 y más de Génesis, porque Dios estaba con él. Si a ti y a mí, a nuestra familia, Dios está con nosotros, la verdad, no importa cuál sea el conflicto, el problema, no importa hasta dónde llegue esta pandemia o hasta dónde llegue la delincuencia, nosotros contamos con el amor, la gracia de Dios. Y como Pablo nos dijo en Romanos: y si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Dios morimos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así que no debes tener temor ni miedo, solo busca a Dios. Busquemos a Dios, porque esa es la única solución. Y bueno, vino el hambre que el faraón soñó.
2 veces José le interpretó y José fue elegido para ser el vicepresidente, el vicegobernador de Egipto, y él acumuló tanto comida que lo pudieron no solo dar a la gente de Egipto, sino poderla vender a otros. Y en eso llegaron los hermanos de José buscando comida, pero ellos no lo conocieron. José sí, y les vendió el alimento, y después de un par de veces trajo José a su padre y a sus hermanos y toda su familia a Egipto, y les dio la tierra más excelente que tenían en Egipto, que se llama Gosén. Ahí crecieron, ahí se dieron, y ya cuando pasas al libro de Éxodo, te das cuenta de que de pronto vino un faraón que no conocía a José y esclavizó al pueblo de Israel y los puso a trabajar de sol a sol y a que fabricaran y construyeran las ciudades que él tenía pendiente hacer. Bueno, ya en la situación de esclavitud vino entonces una voz o el clamor de todo Israel pidiéndole a Dios ayuda, y Dios levantó a los que te comento, a José, a Moisés y a Aarón, y ellos los condujeron por todo el desierto. Pero antes de esto, el faraón no los quería dejar salir. Pero qué cosa es imposible, como te lo decía hace un momento, nada. Así que Dios le mostró en 10 rounds al faraón que era un pobre ciego, desnudo y desventurado, y Dios pudo sacar a Israel de Egipto. En el camino, cuando llegaron al Mar Rojo, el faraón dijo: ¿pero qué he hecho? ¿Cómo he dejado ir a todas esas gentes que nos servían gratis? No, vamos por ellos. Y entonces preparó un ejército y también una serie o un grupo de guerreros en caballos, otro en carros y otros a pie, para traer de regreso a Israel. Pero piensa, ¿Dios va a dejar que regresen? Claro que no. Entonces Dios abre el mar y el pueblo de Israel pasa en seco. Cuando se acercó el faraón, Dios puso una nube obscura, de manera que esta nube separaba a Israel de los egipcios, y los egipcios, por más que se esforzaban, no sabían por dónde iban, porque estaban de noche. Y así es, todos los que viven fuera de las cosas de Dios viven de noche, viven en oscuridad, a tientas. ¿Por qué? Porque la luz no les ha resplandecido. Del otro lado, a Israel era de día, un día esplendoroso. Y Moisés levantó su vara y el mar se abrió de tal manera y de tal ancho que todo el pueblo pudo pasar por tierra seca, es decir, pisando el fondo del mar hasta la otra ribera. Cuando ya estaban del otro lado, Dios quitó la nube y los egipcios vieron que se les estaba yendo su presa. Querían a Israel, y entonces se aventuraron a entrar en el mar. Pero en ese momento Dios quitó su fuerza de que había abierto el mar, y el mar se cerró sobre todo los egipcios. Entrando los judíos ya a la tierra del desierto, y a los 3 días ya tenían hambre y ya se estaban quejando. No se queje, por favor. Busque a Dios. Eso es lo importante. Busque a Dios y Dios siempre le va a resolver. Entonces Dios los llevó por 10 pruebas, y en las 10 chafiaron los amigos. No pudieron contestarle a Dios las cosas que Él les estaba enseñando. Y entonces se quejaron. Te puedo decir que de esa generación solo 2 entraron a la tierra prometida. Uno se llama Josué y otro. Los únicos que entraron a la tierra. Pero como Josué había demostrado que él era un hombre fiel con Moisés, le
le sirvió como su sirviente y en todas las cosas, de manera que cuando Moisés fue llevado por Dios al cielo, Dios dijo: quiero a este hombre, porque este hombre ha demostrado la calidad de persona que yo necesito. Y entonces él estuvo dispuesto a ir y llevar al pueblo de Israel, no sin antes hacer prodigios y señales impresionantes. Llegaron al río Jordán y tenían que cruzarlo. Y era el tiempo en que el río se desbordaba. Bueno, Josué le ordenó al mar, al río, que se abriera, y cuando los sacerdotes tocaron el agua, el río se abrió, se detuvo muy adelante, de manera que pasaron en seco. Y ya estando de aquel lado, lo primero que se encontraron con el pueblo de la tierra de Jericó. Y este pueblo tenía una construcción impresionante, una ciudad rodeada de un muro de piedra de alrededor de 6 metros 7 de alto y un ancho como de 5 metros. ¿Te puedes imaginar cómo puedes tirar una cosa de estas? Hace 3,000 años, 4,000. Yo creo que estaba difícil, pero como te lo vuelvo a decir, para Dios no es nada imposible. Les dijo una manera de cómo hacerlo, rodeando la ciudad, y la rodearon 7 veces, 7 días, y en el último gritaron, y al gritar todos ellos, el muro se hundió. No dice la Biblia de qué manera se cayó, pero creo, para poder entrar a pelear con el enemigo, que el muro se hundiera, y entraron y los derrotaron. Y siguieron adelante derrotando a muchos más, hasta que llegaron a la tierra de los, ¿dónde quedé? A los de la tierra, a los de la tierra de Moab. Y el rey de Moab, cuando vio a esa multitud, dijo: no puedo con armas vencerlos, son demasiados, nos tocan como de 10 por cada uno, entonces no es posible hacerlo. Pero hay otra manera que yo conozco, que se llama la maldición. Y había un hechicero en aquellos tiempos que era famoso porque todo lo que él decía se cumplía. Entonces el rey mandó a llamar a Balaam para que viniera a maldecir al pueblo de Israel. Y los primeros que llegaron, Balaam les dijo: ¿sabe qué? Espéreme, déjeme preguntarle a Dios. ¿Pero crees que Dios va a dejar que te maldigan o maldigan al pueblo de Israel? Claro que no. Así que como no lo pudieron hacer, Dios le dijo que no. Entonces les dijo: no puedo ir. Y pasaron 2 veces más hasta que finalmente Dios le dio permiso. Pero le dijo: tú vas a decir lo que yo te diga. Así que cuando llegó allá, el rey le dijo: ¿qué no te puedo comprar? No tengo suficiente oro y plata. Dice: pero no puedo rebasar la palabra de Dios. Y cuando le prepararon un altar, fue Balaam a pedirle consejo a Dios y decir qué. Y todos esperaban que lanzara maldiciones, pero Dios le dio la palabra de bendición para Israel. Y el rey dijo: oye, te llamé para que los maldijeras, no para que los bendijeras. Digo, es que Balaam dijo: no puedo hacer otro más que lo que Dios me diga. Y pasaron otras 2 veces más, y en todas Balaam no pudo maldecirlos, y el rey lo corrió. Le dijo: no te llamé para que los bendijeras, pero tú los estás bendiciendo, así que hasta aquí vete, porque si no te voy a ir mal. Pero no está en esta narración de Josué 24. Sin embargo, Balaam le dijo: te dije que no podía hacer más que lo que Dios me dijera, pero ¿quieres saber la manera de derrotarlos? Y él le dijo: sí. Pues ven para acá. Y entonces en secreto le dijo: ¿tienes muchachas bonitas? Dice: sí, tengo bastantes. Pues mándalos al campamento para que invitan a la gente, a los hombres, a que vengan a adorar a tus dioses.
Y entonces el rey mandó a un montón de sus muchachitas para allá, y los de Israel no habían visto unas muchachas tan guapas o de forma tan provocativa, que se fueron, y 24,000, amigo, 24,000 de los judíos cayeron. ¿Quieres bendición de Dios? Obedécelo. ¿No quieres bendición de Dios? Haz lo que tú quieras. Pero te digo, estos fueron, y después de que fueron, empezó Moisés a orar a Dios, y Dios le dijo que iba a matar a todos los que habían contaminado, y así fue. Y Balaam no se fue a su tierra, se quedó en Moab. Así que cuando finalmente entraron a Moab y derrotaron a todo el pueblo, ahí estaba Balaam. ¿Por qué? Porque él se había convertido en socio de Zippor. ¿Para qué? Perdón, el socio de Balac, para derrotar a Israel, que no pudieron. Y así seguimos toda la historia, y en todos los casos Dios va bendiciendo a Israel, sí y solo sí ellos le obedecen. Si no hay obediencia hacia Dios, entonces nosotros nos estamos saliendo de la cobertura, de la gracia, de la bondad y de la compasión de Dios. Así llegamos al final de los primeros 13 versículos, donde les da la historia de su pueblo Josué a toda la gente. Ahora déjame decirte, ¿por qué le dijo a ellos, a los jefes, a los sacerdotes, a los ancianos, a todos ellos les dio esta historia? Porque es importante que sepamos que todos los que tenemos bajo nuestra responsabilidad a alguien, seas padre y tengas hijos, seas hermano mayor y tengas hermanos, estás obligado a ser ejemplo para ellos, un buen ejemplo. ¿Y cómo se puede ser? Cuando tú tomas la Biblia y la conoces y la vivimos, entonces somos un buen ejemplo. La siguiente parte es lo que Josué dijo a todo el pueblo, que es el desafío a renovar el pacto con Dios, y sobre todo a obedecerlo, cueste lo que cueste. Vamos al versículo 14. Ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y en verdad, y quiten de entre ustedes los dioses de los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si mal les parece servir al Señor, escojan, decidan, tomen la responsabilidad de qué van a hacer. Como lo viste en este versículo, los padres de los que estaban en este momento llegaron a Egipto, y no solo tomaron del trigo que había en abundancia allá, sino también de la cultura y también de las religiones. Tenían muchos dioses y a ellos estaban sirviendo. Por un lado servían a Dios y por el otro a estos ídolos. No puedes hacer eso. No puedo hacer eso. O es Dios o no es Dios. ¿Quién es el que te salva? ¿Quién es el que te provee? ¿Quién es? ¿Los dioses de los pueblos o el Señor que hizo los cielos y la tierra? Tú decides. Entonces aquí estamos en una gran oportunidad de escoger, de decidir a quién servir. Hoy, dice aquí, escojan hoy a quién servirán. Si a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¡Qué impresionante! Le voy a decir que desde que yo encontré este versículo, lo he tomado para mí. Mi casa y yo y mi familia serviremos al Señor. Y desde que lo conocimos hace 34 años casi, hemos llevado a nuestros hijos primero al conocimiento de Dios, y nuestros hijos han llevado a nuestros nietos también al conocimiento de Dios, y todos ellos
Todos nosotros servimos al Señor. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de vivir realmente quieta y reposadamente si no es sirviendo a Dios. Que podemos tener problemas, claro que los podemos tener, pero Dios se encarga de ellos. Me dijo Dios, encárgate de mis negocios y yo me encargaré de tus negocios. Y te digo que Dios me ha ayudado hasta el día de hoy. Tenemos 15 semanas de no trabajar, o más bien sin tener la congregación abierta para tener reuniones, pero Dios nos ha sostenido hasta el día de hoy muy bien. Y si a mí me ha sostenido, te puede sostener a ti y puede sostener a toda tu familia. ¿Quieres? Ven con Él. Bueno, la siguiente parte de este capítulo, estamos ya en el versículo 14, pero en el versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal cosa acontezca que dejemos al Señor. Ojalá fuera esto. De veras deseamos que todos los que escuchan la palabra y la viven, la leen, puedan decir esto: nunca nos vamos a apartar de Dios. ¿Y cómo no podemos hacerlo? Pues contando, como te digo, la historia de lo que fuiste, la historia de lo que ha sido tu familia, tus padres, tus abuelos y lo que ahora están viviendo. Y vas a ver, y te lo digo porque así pasó conmigo, he vivido una vida extraordinaria. Yo no creía en Dios, pero Él me enseñó cómo era conocerlo, no por religión, no por obras, sino por fe y también por obediencia. ¿Quieres amar y obedecer a Dios? Entonces puedes decir: no serviremos a ninguno otro. Ellos sí lo hicieron, a pesar, como te lo dije hace un momento, de que en momentos estaban con Dios, levantaban las manos y lo bendecían, pero al rato estaban haciendo sus ofrendas a los otros dioses. Eso no se vale. No podemos ser hipócritas delante de Dios. O lo buscamos a Él o no lo buscamos. Si Dios es Dios, pues sírvelo. Si no, pues sirve a quien tú quieres. Pero te digo, con Dios solo en su presencia hay plenitud de gozo. Bueno, entonces todos ellos dijeron: no, sí vamos nosotros. Y en verdad toda la gente de ese momento lo hizo. Pero algo lo que no hizo fue enseñar a sus hijos a tener temor y reverencia a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios y la inteligencia apartarse del mal. ¿Estás en eso? Pues entonces te puedo decir que estamos luchando para que en el día final podamos estar con Dios. Y la última parte de este mensaje es: ¿de qué forma quieres que te morir o que te sepulten? En esta parte, en el final de este capítulo, está el sepelio o el entierro de 3 grandes líderes. 3. De toda esa multitud, solo 3 tuvieron un funeral digno. Josué, y como ya lo viste, que estuvo haciendo el pacto nuevamente con todo el pueblo, y él murió y lo sepultaron. Y trajeron hasta aquí a otro hombre extraordinario que se llama José. José no era en vivo, eran sus huesos, pero sus huesos los sepultaron en la tierra que Dios le había dado a su familia. Y por último, Eleazar, un extraordinario sacerdote que también había vivido la palabra de Dios. Tienes tú y tengo yo la oportunidad de decidir hacia dónde movernos, hacia dónde seguir. Sigue de favor, te ruego, al Señor nuestro Dios, y entonces verás la gran recompensa que tendremos de Él. Dice Deuteronomio que estas bendiciones, las bendiciones que Dios tiene para ti, para mí y para todo el mundo,
te seguirán. Donde quiera que vayas, te seguirán. No queremos, entonces estaremos en una situación delicada y muy angustiosa y necesitada de todo, pero sobre todo Dios. Muchas gracias.